Listo, familia. Y ahora sí ya, gracias a Dios, está grabando esta clase. Y déjenles comparto aquí la pantalla para que puedan ver las diapositivas y todo lo demás. Y ok, creo que sí, ya se está grabando. Perfecto, nada más. Ahí está. Ok, pues bueno, con respecto a las dudas y lo que les comentaba de que quedó ahí medio al aire, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero bueno, para los que apenas están viendo la grabación, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar acerca de, pues me gustaría decir como los tecnicismos y lo más simple de cuándo se tiene que celebrar primicias, Pentecostés, a nivel bíblico, qué es lo que simboliza en nuestras vidas, qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que lo tenemos que celebrar. Y pues bueno, realmente es lo que vamos a tocar el día de hoy, ¿sale? Así como les había comentado la semana pasada, no me gustaría tanto meterme en, bueno, y se acostumbra a hacer tal cosa y bla, 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 y esto y lo otro, o sea, cosas ya, aspectos muy prácticos y aplicados a la festividad, sino más bien enfocarme en estas dudas que en lo personal han surgido y año tras año pues se dan pues este tipo de cuestionamientos también por medio de algunas otras personas estudiantes de Descubre la Biblia, pues nos han hecho preguntas muy válidas, muy buenas, que pues nos han inquietado un poco y es por eso que año tras año pues nos damos a la tarea de pues compartir esto de enseñanza de las festividades. Entonces pues es simplemente eso y como le decía en la oración y en lo demás, realmente es muy poquito lo que voy a tocar de que bueno, yo pienso que es tal cosa y así, así porque en todas las festividades tiene un propósito muy claro eh, y también instrucciones muy claras acerca de cómo es que se tiene que llevar a cabo, ¿sale? Entonces, primicias y Pentecostés o Bikurim y Shavuot en hebreo es exactamente lo mismo, recuerden, no hay ningún cambio en realidad. Y pues bueno, ¿por qué celebramos esta fiesta? Es la pregunta con la que siempre me gusta iniciar. ¿Por qué lo celebramos? Pues porque está escrito, porque es un mandamiento. Y recuerden que a diferencia de lo que se piensa malamente, que no, que los mandamientos son para los judíos y que la Biblia pues solamente es para ellos y viene un nuevo orden por todo esto de la teoría del reemplazo y que ya no se tienen que cumplir las cosas escritas, pues déjame decirles que lamentablemente está muy mal pensar de esa manera porque, por ejemplo, lo que veíamos en la festividad de Pesaj era que existía la posibilidad, incluso desde esos momentos, de hacer, no como tal un rito de conversión, simplemente como que Dios, de manera literal y hasta cierto punto como alegórica, pero más del aspecto literal, adoptaba a las personas que querían ser parte del pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta de que Dios no hace excepción de personas. Con respecto a todo esto de la circuncisión y el requisito único para los hombres que quisieran celebrar la festividad de Pesaj, pues era justamente la Brit Milá, la circuncisión, era aplicable para todos. Decía, si tienes un siervo, si tienes algún, pues digámoslo así, trabajador para que no suene tan feo, y él quiere celebrar o pues es parte de tu propiedad, pues lo tienes que circuncidar para que pueda comer de la Pascua. Y eso no nada más implicaba como que, "Ay, bueno, ya cumplo con el requisito para esta única cosa", sino que recuerden que en Génesis 17 se menciona que todos los que sean literalmente hijos de Abraham, todo su linaje deberá de llevar esa marca física, en el caso de los hombres. Entonces, si queremos llevarlo pues a lo que está escrito y a lo que debemos hacer, pues, ¿por qué no aplicarlo? Digo, no es tan sencillo. Hay personas que dudan, pues, porque la verdad no es cualquier cosa en el caso de los hombres. Algunos otros simplemente por dolor o cuestiones físicas y algunos otros porque pues no es tiempo. Otros también por cuestiones de que no encuentran dónde practicar ese tipo de rito, pero pues bueno, es diferente. Mi punto aquí, por lo que toqué todo esto, es que todas estas celebraciones son para el pueblo de Israel y siendo Pesaj el inicio de todas, o como por así decirlo, el banderazo de salida para todas las festividades, sin tomar en cuenta
Shabbat, que es como la matriz de todas las fiestas, pues nos damos cuenta de que de ahí en adelante, todo lo que viniera con respecto a ordenanzas de las festividades, pues tenía que ver como casi casi con lo mismo. No era requisito, pero va implícito que si ya celebraste la primer fiesta, la que da el banderazo de salida, pues ya eres parte del pueblo y las demás pues vienen como por inercia, digámoslo así. Entonces, Levítico 23 es donde encontramos puntualmente que se tienen que celebrar todas estas festividades. Fue mandato directo del Señor, aquí no hay mano negra de que no, que los judíos, no, 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 o sea, vino directamente de Dios, fue su ordenanza, fue su deseo que estuviéramos año tras año ensayando pues estas como me gustaría verlo como haciendo estos simulacros, porque recuerden que todas las festividades tienen un propósito en el futuro, que nos van a preparar para eventos históricos, digámoslo así. Bueno, más bien eventos proféticos. Nos prepararán para eso y pues el que estemos ya listos y pues prácticamente, como lo dice Pesach, con la intención de salir y preparadísimos para lo que sea, pues bueno, es un gran objetivo el que lo estemos haciendo periódicamente. Entonces, Levítico 23, un mandato para absolutamente todo hijo de Israel, sin excepción. Y leemos aquí versículo 6 en Levítico 23, dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes y levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Y bueno, algunos comentaristas y algunas personas que se dedican a compartir la palabra, específicamente todo esto de las festividades, comentan que donde aparentemente hay cierta discrepancia entre que se celebró, por ejemplo, lo que está documentado en los evangelios, que a veces se utiliza el término panes y levadura, después Pesaj y esto y lo otro. Bueno, ellos comentan que en la antigüedad, específicamente en los tiempos de Yeshua, ya cuando pues todo esto de el rabinato y lo demás, cada grupo de judíos estaba pues ya, digámoslo así, como maduro, desarrollado, dicen que lo ocupaban de manera indistinta. Pesaj, panes y levadura era exactamente lo mismo. Yo difiero un poco y tengo un texto para comprobárselos, porque en Lucas 22:8 dice lo siguiente: entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Estas son palabras directas de Jesús. Digo, no dudo que haya existido esto, pero tanto así como que se utilizaba de manera indistinta y lo veían como exactamente lo mismo, pues realmente no. Yo no comparto esa idea, pero bueno, hay diferentes maneras de pensar y es totalmente válido. Entonces, a los 15 días de este mes, que es justamente el día 22 de este mes, que vamos a celebrar el 22 de abril, empieza la festividad de panes y levadura, junto con un conteo de 7 días, donde el primer y séptimo día son como un Shabbat, se le llama Shabbat Agadol, Shabbat grande, o Shabbat posterior a una festividad, ¿sale? Entonces, de ahí, a partir de ahí es de donde tenemos que empezar a contar, porque, por ejemplo, algunos empiezan a contar, por ejemplo, desde Pesaj, o sea, desde el 14, y vuelvo a lo mismo, no está mal, cada uno tiene sus razones, cada uno tiene como, eh, pues, el entendimiento por el cual se basó en celebrar las cosas de tal o cual manera, pero si nosotros, y hablo a nivel como instituto, estamos enfocados en celebrarlo lo más apegado a la escritura, pues bueno, aquí claramente dice que el primer día, y más adelante también lo vamos a corroborar, que se empieza a contar a partir del 15 y no del 14, ¿sale? Dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Primer día contando a partir de qué, a partir del mes de Aviv, a partir de Pesach, no, estamos hablando de la fiesta de panes y levadura, y la fiesta de panes y levadura se da el 15 de Aviv. Entonces, de ahí empezamos a contar 7 días comiendo panes y levadura, y ya, o sea, realmente es muy sencillo. Si solamente nos enfocamos en lo que está escrito, créanme que es súper, súper sencillo.
Verso 8 dice, y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, Mikra Kodesh, Shabbat Agadol, como lo quieran ver, pero aquí lo específico es ningún trabajo de siervos haréis. Es muy puntual en eso, no hay excepciones, es otro Shabbat añadido. Y bueno, les comparto como cómo fue que yo viví estas festividades cuando estaba, pues, muy chiquito, cuando tenía como 8, 10 años más o menos. A mí, y digo, ahorita ya me arrepiento de decirlo así y haber pensado de esa manera, pero la verdad no me gustaba tanto que llegaran estas fiestas porque pues había veces en la semana que teníamos 2, 3 Shabbats y pues era algo que en ese momento yo no gozaba y era como que, ay, vamos a estar estudiando Biblia todo el día y esto y el otro y pues era un niño, o sea, nada más quería estar ahí jugando y pues haciendo otras cosas que no fueran como pues estudiar. Ahorita la verdad, pues es un gran gozo tener estos días de Santa Convocación, más Shabbats en la semana que solamente uno. Y creo que ese cambio y pues ese poder solamente lo tiene Dios, de cambiar cómo vemos las cosas y que ya no es una carga y ya no es como que, y voy a tener que estudiar y voy a tener que hacer tal o cual cosa, sino que al contrario, es como que, pues qué padre, o sea, vamos a tener más oportunidad y, por ejemplo, incluso si en los trabajos pues les dieron permiso para no asistir estos días o qué sé yo, pues aún más de que, Señor, gracias porque pues tú pusiste los medios para que pudiéramos estar dedicando el día como se debe, ¿sale? Dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Mucho ojo, hay 3 festividades o 3 momentos en el año del calendario hebreo en el cual se menciona que se tienen que hacer como 3 cosechas y festividades giran en torno a esa siega, por así decirlo. La primera es Pesaj, ahorita vamos a tocar más a fondo eso. Pesaj o el inicio del mes, del primer mes. Después viene lo que es Shavuot, que también se presenta la cosecha del trigo. Para todo esto, lo que se presenta en Bikurim, recuerden que es las primicias de la cebada. Y para trompetas, trompetas es las primicias, los primeros frutos de cualquier árbol frutal. Cuando toque el momento de ver las festividades de otoño, vamos a ver qué onda con eso, qué significados, qué simbolismos tienen. Pero está muy lindo porque pues justamente gira en torno a lo que se da en el campo en esas fechas, en esas festividades. Entonces, cuando dice seguéis su mies, pues prácticamente es cuando recojas el fruto de lo que te dé la tierra, lo que en ese momento se estaba segando o recogiendo, cosechando, como lo quieran ver, era la cebada para estas épocas del primer mes. Entonces, hay algunos, pues, me atrevería a decir como documentos, comentarios de algunas personas que dicen que justamente la manera en la que en la antigüedad podían saber que era el inicio del primer mes, fuera de la observación de la luna, digámoslo como calendario lunar, era que ellos ya podían cosechar la cebada. Entonces, en eso se basaban ellos, porque luego vienen ahí dudas de que, bueno, y es que el calendario lunar de repente pues tiene que tener tantos meses y tantos días. Ahorita no nos vamos a enfocar en eso, si Dios lo permite, lo llegaremos a tocar más adelante porque es algo que prácticamente da para tocarlo en una sola clase. Pero ahorita enfoquémonos en esto, que las festividades giraban en torno a la vida agrícola y que también la observancia de las festividades, de las lunas nuevas, de los Shabbats, de absolutamente todo, pues era viendo la luna, las lunas nuevas, ¿sale? Entonces, quedémonos solamente con esa información y así sabían ellos que era el inicio del primer mes, porque podían cosechar esos primeros frutos de la cebada. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, lo mecerá. Entonces, aquí viene la primera cosa importante. Los judíos mencionan que Bikurim se celebra el 16 de Aviv, el 16 del primer mes. Esto porque siempre ha habido, y de hecho no es algo nuevo, pues según registros, esta discrepancia existió pues desde hace muchísimos años, que si tenía que ser después del día de reposo de panes sin levadura o después del día de reposo semanal. Más adelante vamos a ver un texto que realmente no era tan complicado entenderlo por algunos cálculos que se hicieron ahí, pero bueno, ellos comentan que el 16 de Aviv es cuando se tiene que empezar, que presentar pues esa gavilla, esa ofrenda de las primicias, pero si lo leemos como tal, como dice la palabra, la etimología original, el día siguiente del día de reposo, literal es H7676, Shabbat, o sea, no es otra palabra, no es absolutamente nada más. Y creo que son más las personas que concuerdan con este entendimiento de la palabra que los que dicen que es después del día de reposo de panes y levadura. Entonces, no es de un Shabbat Agadol, no menciona nada de eso, no es del Shabbat de panes y levadura, es del Shabbat semanal. Entonces, siempre, absolutamente siempre, Bikurim va a caer un domingo. Así de sencillo. Creo que es de las fiestas que menos tienen complicación de cuándo va a caer y que si la luna y que esto y que el otro. No, Bikurim, después del Shabbat, vámonos. Así de simple y así de sencillo, ¿sale? Dice más, bueno, esto para corroborar, pues justamente lo que les comento. Mas ahora Cristo, les leo de 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Y bueno, igual no me gustaría como enrollarlos ahí, ni quise poner la imagen del conteo de cómo fue cumplida la señal de Jonás con respecto a la muerte y resurrección de Yeshua, pero eso ya, si ustedes gustan investigarlo, pues hay muchos estudios, mucha información con respecto a eso, pero nos damos cuenta que él, justamente, pues cuando le prendieron, cuando estuvo ahí, eh, ¿cómo se llama? Celebrando la Pascua con sus discípulos, pues era muy pegado justamente eh, a Bikurim, al Shabbat semanal, y pues lo que estaba celebrando en esos momentos era Pesaj. Entonces, en el momento en el que él muere, empiezan a pasar los días y justamente cuando se cumple este periodo de la señal de Jonás, es al término del Shabbat semanal. Posterior a eso, sabemos que después del Shabbat semanal, dentro de las épocas de Pesaj, panes y levadura y lo demás, viene otra festividad, que es la festividad de primicias, Bikurim. Entonces, él por eso aquí en Primera de Corintios se menciona de esta manera, no es simplemente pues una manera poética y linda de mencionar el acto milagroso que Él hizo por nosotros, sino que realmente, sin lugar a dudas, Él fue las primicias, ese primer fruto de aquellos que iban a resucitar. Y no me refiero a que haya sido absolutamente el primero, porque previo a él hubieron dos que se registran en la Biblia, Lázaro y algún otro en épocas de Eliseo, de los jueces. Pero bueno, a lo que me refiero y a lo que se refieren todas las profecías con que él es la primicia, el primero, fue que con respecto a la promesa de la resurrección y el perdón de nuestros pecados, él sí fue el banderazo de salida para que de ahí en adelante, como lo dice Ezequiel 37, los huesos secos pues pudieran resucitar, ¿sale? Entonces, primicias con respecto a eso, primicias que, por así decirlo, como que él puso el ejemplo, rompió los estándares, se vio que era posible y nosotros, muriendo en él, muriendo en esa esperanza, pues seremos un resultado de lo que él hizo en su momento, ¿sale? Entonces, regresamos a Levítico 23, dice, su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin.
no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Y ahora, aquí me atrevo a hacer una pausa porque fue una de las preguntas que les comento que pues muchos estudiantes nos estuvieron como externando y me preguntaban esto de que, a ver, o sea, ¿qué onda? Su pregunta fue, ¿tenemos que tener una dieta especial durante la cuenta del Homer? Porque aquí se comenta que hasta que entreguemos como esas primicias, lo que esta persona entendía que sucedía únicamente en Shavuot, dice entonces no tenemos que comer grano, no tenemos que comer espiga, o sea, pan, ni siquiera eso, dice, pero, o sea, también nos encontramos en panes y levadura, o sea, ¿qué onda? ¿Hay contradicción o esto del otro? Y miren, realmente no está tan difícil responder esa pregunta. Lo que estamos viendo aquí, hasta este versículo, es lo que se comenta y las instrucciones con respecto a primicias. Todavía no llegamos a Shavuot, a Pentecostés. Y entendiendo lo que les comentaba al principio, que Shavuot no es la única fecha en la que por la cosecha del fruto viene la celebración de una fiesta, pues ya todo queda clarísimo. En primicias lo tenemos, iniciando el mes de Aviv para Shavuot y nuevamente, como les decía, para la fiesta de trompetas por los frutos que den los árboles. ¿Sale? Entonces, todo esto de no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, es únicamente una ordenanza de, ahí se fue la onda, de primicias. Ahora, no hay contradicción de que, oye, pues estamos en panes y levadura, pero dice que no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, o sea, ¿qué onda con eso? No está hablando de que no lo comas como tal, sino que de esas primicias y de esa nueva cosecha que tú tuviste por el inicio del mes o al inicio del mes, no lo comerás hasta que entregues tu diezmo de esa cosecha. Entonces, creo que es bastante sencillo, bastante claro entenderlo así. Y les dejo como una advertencia, más bien como un tip de estudio de la palabra. Si en algún momento alguien, eh, para resolverles una duda, solamente les da un versículo y los deja más confundidos, creo que lo más sensato para hacer es irte antes y después del versículo. Si incluso así no queda resuelta la duda, que lo dudo mucho, pero si incluso no funciona eso, pues bueno, ya podrían consultar, no sé, otras versiones, otras traducciones, algún comentario, lo demás, pero que su primer recurso sea lo que está escrito. Y 99% de las veces me atrevo a decir que se resuelven las dudas. Entonces, no se refiere a Shavuot, no se refiere a que durante la cuenta del Homer tengamos que tener eh, una alimentación especial, porque no está hablando de Shavuot, está hablando de primicias. Y con respecto a que si no lo comes, si lo comes porque está bien explícito que no lo hagas, pues es un tanto como el dinero. Yo siento que, bueno, no siento, debería de ser así en el caso de todos nosotros. No deberíamos de gozar de nuestro sueldo, de consumir, de gastar, de usar como tal nuestro sueldo hasta que entreguemos el diezmo a nuestro Padre, que ese es otro caso, este, otro tema para otro estudio, pero está muy claro. Y creo que es una enseñanza muy linda porque si nos damos cuenta de que todo es del Señor y nada más somos administradores temporales de sus bienes, pues ¿por qué no hacerlo de esa manera? Verso 15 dice, y contaréis desde el día que sigue del día de reposo, o sea, Bikurim, o sea, los domingos, o sea, lo que vamos a celebrar pues en unos pocos días, desde el día que sigue del día de reposo, Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, Bikurim, 7 semanas cumplidas serán. Y bueno, esta palabra contaréis es en hebreo Safar H5608. Y pues como tal, casi siempre, o más bien absolutamente siempre se utiliza con el sentido de contar, de hacer un conteo, de hacer divisiones numéricas, simplemente tiene esa connotación.
Lo que cambia es ver un diferente uso de la raíz de la palabra, que ya no es zafar, sino zafir, que literal significa zafiro. Entonces, recordemos que esta es una piedra preciosa transparente, pues muy llamativa a la vista. Y ahorita vamos a ir conectando poco a poco pues los elementos que les comentaba con respecto a que tiene que haber un proceso en nosotros, tiene que haber un cambio y todo inicia con esto de Zafir. Sí también es contar, sí también es como llevarnos a pensar de que, bueno, pues es después de, o más bien a partir de primicias y lo demás, pero solamente les quiero dejar como esta información sobre la mesa y ya ustedes la analizan, ven si estoy loco o si de verdad hace sentido. A fin de cuentas, esto está como total y plenamente enfocado en lo que está escrito y no es tanto mi comentario ni mi manera de ver las cosas, sino que realmente es como ver lo que está medio oculto en las escrituras. Teniendo en cuenta que Shavuot es la única festividad en la que no se da una fecha predeterminada, preestablecida, como lo quieran ver, que el día de tal mes se celebrará, desde ahí ya nos salta un foquito rojo de que, a ver, o sea, ¿por qué solo esa y por qué el Señor quería esto y por qué contar? Y, o sea, se los voy a decir de una manera, pues, hasta cierto punto burda. No es mi sentir, pero, o sea, para que se entienda el punto que quiero comentar. O sea, ¿por qué me estás dejando la chamba a mí, señor? O sea, si se supone que me estás diciendo cómo quieres que me comporte, ¿por qué en esto tú me dices que, o sea, casi que si me lo dejas como no a mi criterio, sino que es mi trabajo saber cuándo cae tal fecha? Y bueno, en un aspecto no tan eh, aplicado a lo que está escrito, creo que divinamente sí tenía el propósito de confundir a las personas y toda esta división que hay de que no hay, que es después de Shabbat Agadol de panes y levadura o que es después del Shabbat semanal, Dios ya lo tenía planeado y algún propósito tendrá, algún fin bueno también considero que va a tener, pero fuera de eso, quedémonos con lo que está escrito. ¿Por qué el Señor quiere que yo haga tal cosa, siendo algo tan importante, siendo pues una festividad de lo que estamos hablando? Y bueno, eh, pues simple y sencillamente porque quiere que como ahora es nuestra responsabilidad, pues le tomemos cierta importancia y que cada día que estemos contando, cada día que estemos ahí como que, oye, hoy está el día de la cuenta del Homer y esto y el otro, haga un cambio en nosotros. O sea, el simple hecho de llevar esa cuenta pues ya tiene como algún resultado positivo en nuestras vidas. Hay muchos estudios que la verdad a mí me parecen muy interesantes con respecto a, creo son 7 cualidades del espíritu, algo así se le llaman, y que en cada semana se van haciendo como confusiones de tal cualidad con tal cualidad y así, así. No es el tema que vayamos a tocar, tampoco estoy diciendo que esté mal, al contrario, pues muy interesante y poder descubrir pues esa aplicación que tiene en nuestras vidas ya un poquito más pues emocional y desde el punto de vista psicológico pues también, o sea, está padrísimo, pero no es el punto de este estudio, ¿sale? Entonces, Dios nos dejó esta tarea, nos dejó esta chamba porque quería que hiciera algún cambio en nosotros. Algo pasa, depende también, siento que depende mucho de las personas, el efecto que se desarrolla en los individuos que lo cuenten, pero me atrevo a decir que siempre va a ser positivo el estar contando, el estar pues como con ese celo de que y vamos a hacerlo bien y pues también hasta cierto punto ese miedo que por ejemplo a nosotros a nivel familia es algo que pues nos tiene ocupados, el estar constantemente estudiando y aprendiendo para no llevar a la gente a pues cumplir algo que no está escrito o cumplir pues nuestros deseos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso simplemente con lo que está escrito, pero relacionándolo también con otro texto, recordemos que este proceso de 50 días, el camino que tuvieron
los hijos de Israel hasta llegar al Sinaí, pasaron por muchas cosas. Les tocó presenciar guerras, les tocó presenciar milagros, les tocó presenciar, pues, ahí rebeldes que estaban dentro de la comunidad, de la congregación. Les tocó presenciar muchas cosas que, téngalo por seguro, que causaron mucho impacto en cada uno de los hijos de Israel. Probablemente muy positivo en algunos, probablemente en algunos, pues, no tanto, pero siempre quedémonos con el mejorar, el buscar como ser mejores personas y que no solamente quede en, pues, o sea, la mediocridad a la cual estamos acostumbrados, sino que, pues, de verdad tratemos de hacerlo así. Nosotros no tuvimos la oportunidad de presenciar todas esas guerras, los milagros que hizo Dios para con su pueblo, pero actualmente también tenemos la oportunidad de verle a través de lo natural. eh, Hay una frase que me gusta mucho que es como, aprende a ver lo sobrenatural de Dios en lo natural, que suena un poco absurdo, pero pues es muy cierto. Estamos tan acostumbrados, por ejemplo, en comunidades o en congregaciones cristianas, de que todo tiene que ser muy milagroso y esto y lo otro. Y sí, o sea, no niego que haya milagros actualmente, pero pues a fin de cuentas siento que estamos en una época en la cual lo que necesitamos es buscarle a través de las cosas sencillas, que el simple hecho de que estemos vivos y el respirar para nosotros sea el milagro más grandioso y la evidencia más tangible de que Él se hace presente en nuestras vidas. Entonces, que también, así como Dios obró a través de esos 50 días con su pueblo en el desierto, que mucho ojo, según, eh, pues les voy a poner dos ejemplos. El pueblo de Israel, cuando llegó al desierto, se destrampó. Y bueno, para los que tal vez no son de México, no conocen ese término, destrampar es como que el desierto sacó lo peor del pueblo de Israel. Suena feo, pero a fin de cuentas así sucedió y que queremos carne y que ya estamos hartos de matzá y digo de maná y que ahora agua, o sea, todo querían, de todo se quejaban, o sea, horrible, 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 horrible. Eso con respecto al pueblo, pero viendo la contraparte, Yeshua fue al desierto y como sabíamos que pues él no era como nosotros, pues obviamente esa parte mala no salió de él, sino que al contrario, o sea, al ser tentado, pues tuvo la fortaleza mental y pues su divinidad salió a relucir y no se dejó llevar por eso. Entonces, si el desierto saca lo peor de nosotros, pues ver también la cuenta del Homer como eso, o sea, como ese proceso y ese caminar en el desierto, que si bien saca lo peor de nosotros, que se quede en eso, que solamente lo saque y se quede fuera de nosotros, que ya no vuelva a entrar, que podamos tener pues la capacidad de modificar las cosas que están mal en nosotros y que al momento de llegar al Sinaí, a Pentecostés, a Shavuot, pues podamos dar fruto y por lo menos ser agradecidos en lo que sucedió en nuestras vidas y que Dios puso a su Hijo, al Cordero, por rescate de nuestras vidas. ¿Sale? Entonces, eh, simplemente... Ah, bueno, otra cosa con respecto a que sí debe de haber un cambio en nosotros, por lo menos de Bikurim, que es justamente el conteo de Pesaj, de Bikurim a Pentecostés, es que la ofrenda que se presentaba para Bikurim era cebada, como les comentaba al inicio, y mayormente, principalmente, se utilizaba en esas épocas para alimentar a los animales, porque no sé mucho del tema, tal vez era muy abundante, tal vez eran los requerimientos nutricionales que necesitaba el ganado y lo demás. Entonces se utilizaba principalmente para eso. Entonces digamos que la cebada como tal, pues era alimento para animalitos, haciendo simbolismo a que esa primer cosecha o lo que se presentaba en Bikurim hace una referencia a nuestra parte instintiva, a nuestra parte pues carnal, que no siempre quiere estar con Dios y es más bien la que nos jala a alejarnos de Él y podríamos decir que es lo malo. Entonces,
si empezamos con esa analogía de que tenemos que entregar nuestras pasiones y nuestra parte animal, nuestra parte carnal, y hacer una diferencia, o más bien compararlo con lo que se tiene que ofrecer en, en Shavuot, en Pentecostés, que como tal es trigo, alimento de hombres, alimento de seres pensantes, si lo quieren ver así. También eso nos da un indicio de que tenemos que hacer un cambio en nosotros, ya no comportarnos ni regirnos bajo nuestras pasiones ni nuestros instintos, sino tener la capacidad de transformar nuestro ser y nuestras acciones eh, totalmente en lo que quiere estar con nuestro Padre. O sea, que eso sea lo que resalte en nuestras vidas, que nuestro deseo siempre sea estar con Él y pues prácticamente empezar a tener una vida racional guiada por Dios. Ese es el gran mensaje y el propósito de esa diferencia de por qué se pide tal cosa en Bikurim y tal cosa en Shabbat, ¿sale? Entonces, nos quedamos con eso. Sí debe de haber un cambio en nosotros. Ya la manera en la que Dios sobre en cada uno de nosotros, pues es bien diferente, pero que sea nuestro deseo y ¿cómo decirlo? Bueno, como tal eso, o sea, que sea nuestro deseo y nuestra ocupación, esa era la palabra que estaba buscando, durante el conteo del Homer. Verso 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Si no había quedado claro de que la palabra como tal es Shabbat y no otra palabra, aquí dice, después del séptimo día, ¿cuándo es el séptimo día? Pues el Shabbat. Entonces, pierde no hay, está muy sencillo. Dice, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Aquí ya estamos hablando de las ordenanzas y lo que se pide para Shavuot. Aquí sí ya cambió. Y como les decía aquí, lo que se presenta es harina principalmente, a diferencia de primicias. Dice, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Eterno con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Y bueno, aquí me gustaría hacer la pausa de lo que les comentaba, que platicando con mis papás me comentaban que estaban, pues, hasta cierto punto un poco confundidos con el mensaje que había dado en la semana pasada. Y bueno, para los que no estuvieron y también para los de la grabación, lo que les comentaba era que hace no mucho, justamente durante una festividad, tuve la oportunidad de platicar con unas personas y ellas me comentaban, así textual, no estoy añadiendo ni quitando y tampoco es queja, agradezco mucho pues haber tenido la oportunidad de interactuar con ellos y que me dieran ese punto de vista. Y lo que comentaban era que todas las festividades, absolutamente todas, eh, el celebrarlas en Jerusalén era un indicio de como las personas iluminadas. Esa fue la palabra que utilizaron. Que, que si tenías el deseo y la capacidad, hablando monetariamente, de ir a celebrar allá, que eras un iluminado, que no había duda de que eras parte del pueblo y esto. Y en su momento, la verdad, voy a ser sincero, me molestó mucho, pero también yo no tenía cómo el contestarle, simplemente pues lo que conocemos hasta ahorita de que pues bueno, si no hay templo y esto y lo otro, eso me orilló como a seguir estudiando muchísimo más. Y lo que decían mis papás era que, o sea, como que al principio del estudio de la semana pasada decía como que no, y ese cuate está mal, pero al final de cuentas después leí un versículo que decía que por lo menos Pesaj sí se tiene que celebrar allá y que solamente se tiene que celebrar allá junto con otras festividades, obviamente. Y me decían como que, o sea, sí o no. Entonces, como que, ¿qué onda? Y tal vez me faltó como clarificar el punto. Y la respuesta es que sí, en algunas festividades donde puntualmente se dice que se tiene que celebrar ahí, no la celebrarás, sino en el lugar donde el Señor tu Dios escogiere, eso es lo que se comenta. Pero ¿qué creen?
no hay templo, no hay levitas, y esas son las dos cosas más importantes por las cuales podríamos o tendríamos que ir a celebrar las festividades en Israel, en Jerusalén. Lo único que hacemos, y tal vez fue un poco revelador porque mis papás me lo comentaron así, que, oye, ¿qué onda? O sea, como que no estamos celebrando al 100 Pesaj. Pues no, realmente lo que estamos haciendo es tratar de hacer un memorial y hacer un, todavía no encuentro la palabra perfecta que le acomode a la manera en la que lo estamos celebrando, pero si no cumplimos con todos los requisitos para celebrar ciertas fiestas, pues realmente no lo estamos haciendo así, simplemente estamos haciendo una conmemoración de lo que realmente sería celebrar la fiesta de Pesaj y lo que sería celebrarla cuando regrese nuestro Mesías, ¿sale? Entonces, tal vez esto es revelador y con respecto a que si estaban mal o no estas personas, pues voy a decirlo así, me duele un poco decirlo, pero pues no, no estaban mal. Donde se dice que se tienen que hacer las cosas de tal manera, pues adelante. Eh, Eso bajo el ejemplo y bajo las circunstancias de que sí tuviéramos templo, pero ya así, tal como decir que nosotros estamos mal por celebrar aquí, ahí sí es donde digo que está mal. El mandamiento original sí es, ve a celebrar allá donde el Señor tu Dios escoja, pero no tenemos templo, no hay levitas, entonces no la podemos celebrar como tal. Como tal no estamos celebrando, estamos haciendo una conmemoración. Si llega alguien y me dice que está mal hacer lo que estamos haciendo ahorita sin tener templo, ahí sí está mal. Está mal que ellos digan que nosotros estamos mal. Entonces, también algo que me faltó hacer énfasis la semana pasada fue decirles que no permitan, o sea, si ustedes guardan un mandamiento únicamente con lo que está escrito y siempre se apegan a lo que está escrito, no permitan que alguien llegue y les diga que están mal, que los tache de que no son iluminados ni nada de eso. No, si el Señor les está revelando, nos está revelando a cada uno de nosotros cómo hacer las cosas, pues creo que es lo más importante y no guiarnos por mandamientos de hombres, ni lo que dijo fulanito de tal, y mucho menos el comentario de alguna persona que tenga como pues la intención de hacerte quedar mal. Entonces, simplemente eso. Eh, pues prácticamente era todo lo que teníamos que ver hasta ahorita, pues simplemente las festividades son un memorial, una conmemoración de la fiesta real que podríamos celebrar si hay templo y sacerdocio. Entonces dice, ofreceréis además un macho cabrillo por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosa sagrada del Eterno para el sacerdote. Y otra cosa muy, muy importante, si en algún momento pues le llega a surgir la duda de que, oye, ok, entonces algunos elementos los estamos presentando de alguna manera. Por ejemplo, en primicias, pues la gavilla. En Shavuot, pues los dos panes que son así gigantes. Pero, ¿qué onda con los animales? ¿Qué onda con todo aquello que tenía que ser sacrificado y que, pues en el caso de Shavuot, no es un corderito y ya, o sea, pues eran bastantes animales? Y una vez Joseph lo comentó de manera ahí medio chistosa, que le decía a otro gran amigo que estuvo ahí en Imeir, le decía de que no te vayas a confundir, no vayas a llegar ahí con todos tus becerros, tus cabritos, lo que sea, y pues ya, o sea, ¿qué hacemos con tanto animal? Entonces, vuelvo a lo mismo, si no hay templo ni sacerdocio para que ellos puedan procesar y entregar ese sacrificio a nuestro Padre, no se entrega. Lo demás, por ejemplo, lo del cordero, pues es muy simbólico porque pues es una representación de nuestro Mesías. Como tal, si era mandamiento que se tenía que comer en Pesaj, o es mandamiento que se tiene que comer, y con lo que les comentaba de Deuteronomio 12, que si no puedes ir hasta el templo para que procesen tu animal y puedas consumirlo, pues lo hagas desde donde estés. Entonces, teniendo esa tranquilidad, pues ya ciertas cosas, como que nos cuadran bastante, ¿sale? Entonces, todo aquello que, por ejemplo, lo de los panes, la gavilla, lo hacemos igual muy de manera simbólica, o sea, no estamos diciendo que, y Señor, te lo entregamos, no.
lo hacemos nada más como para que se vean los elementos de cada fiesta. No es nuestro objetivo decir que y tenemos la capacidad de nosotros ofrecerlo como si fuéramos levitas, porque ahí sí les digo que pues estaríamos transgrediendo y pues diciendo hasta una blasfemia y pues eso no está bien, ¿sale? Dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Aquí también, aquí a diferencia de lo de y solamente donde el Señor les indique dónde celebrar, estatuto perpetuo y donde quiera que habitéis. También, ojo, Shavuot es una celebración que posterior tiene un día de reposo, Shabbat Agadol, entonces para que lo tengan ahí pues en mente. Y pues bueno, nos vamos ahora ya con las definiciones o este cambio que les digo que hay entre la primera celebración y la segunda celebración y lo que va a ser en un futuro o proféticamente cuando llegue nuestro Mesías, lo que va a simbolizar en nuestras vidas y lo que pues como tal vamos a estar haciendo, ¿no? Eh, entonces, prácticamente casi todas las festividades tienen un antes y un después. Con respecto a Bikurim, pues no se menciona mucho, pero por ejemplo, en el caso de Pentecostés sí tenemos dos ejemplos muy grandes que como tal fue la llegada al Sinaí, la entrega de su palabra y lo que sucedió en Hechos 2, pues prácticamente el inicio del ministerio de muchos, perdón, de sus discípulos. Entonces, como les comentaba, hubo todo un proceso antes de llegar al monte Sinaí y creo lo más importante y el cómo tenemos que verlo para, o más bien el contexto que debemos de tener para darle un poquito más de sabor a esta historia, es que recuerden que la promesa se le había dado a Abraham. Posterior a eso, pues viene el que ellos y su descendencia habite en Egipto. Pasan 400 años y llega el momento en el que prácticamente Dios dice que ya es tiempo, ya es momento de hacer el pacto directamente con el pueblo, no nada más con un patriarca o algunas personas, sino con todo el pueblo. Que lo que se le prometió a Abraham, que directamente toda su nación sería bendecida, pues ya decírselo directamente a toda la nación, no andar como triangulando la información. Entonces, hasta este momento, hasta antes de llegar al Sinaí, Dios sí les había dicho de que pues yo quiero que sean mi pueblo, yo los voy a tomar, van a ser mi especial tesoro, pero no fue hasta que llegaron al Sinaí, hasta ese momento se pudo cumplir y se pudo, pues prácticamente como hacer una ceremonia, de que ya no queda en palabras, ya no queda en, pues que Dios me prometió, sino que ya, o sea, se firma el contrato, así como se firma la que tú vas en una boda, y ya son mi pueblo, oficialmente. Entonces, también lo vamos a ver más adelante porque les comento esto. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y si son buenos y rápidos aquí con las matemáticas y todo eso, podrán darse cuenta que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, como que no cuadran los días, porque se supone que el conteo son 50 días, entonces 3 meses, después, pues también exactamente en la misma fecha, en el mismo número del mes, o sea, no cuadra absolutamente nada. Entonces, siendo Sivan la fecha donde se tiene que celebrar Pentecostés, no cuadra el conteo de Pentecostés, la cuenta del Homer, con lo que se menciona en este verso. Y bueno, la simple explicación, y yo como traté de entenderlo, es que tenemos que tener bien claro que si bien debemos de confiar plenamente en la palabra, también cuidarnos de pues estos errores que hay en traducciones. No estoy diciendo que como tal la palabra tenga errores, sino las traducciones, esas fueron las que
pues nos llevaron a tener estas discrepancias entre ciertos textos. Entonces, para que se queden tranquilos, no, absolutamente no todas las versiones dicen que pasaron exactamente 3 meses o que qué onda con eso. La nueva traducción viviente en inglés, como tal, dice exactamente 2 meses después de que Israel salió de Egipto, llegaron al desierto del Sinaí. Entonces, también no cuadra tanto, pero bueno, para que se queden tranquilos de que es un error de traducción, no es como que estemos entendiéndolo mal, porque en Levítico 23 es muy puntual en cómo se tiene que hacer la cuenta y cómo es que tiene que suceder, ¿sale? Entonces, lo digo porque como tal no cuadraría por un par de días, pero pues hay personas que se rigen por diferentes calendarios y ahí sí como que pues hay más tiempo de separación. Por ejemplo, otra persona me hacía la pregunta de que cómo sabemos cuál calendario y ciertas cosas. Igual no voy a entrar ahorita mucho en detalle de eso. Si Dios permite, lo vamos a ver en una sola clase. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que esta persona me comentaba que de donde está estudiando, prácticamente le dijeron que nosotros estábamos mal y que el simple hecho de eh, observar las fiestas por el calendario lunar, que estaba mal, siendo que es lo que está escrito y lo más apegado a las escrituras, y que ellos ya casi, casi, no, de hecho sí me dijo que estaban en la cuenta del Homer, entonces ya van varias, o sea, hay mucho tiempo de diferencia y que el calendario que ellos usaban estaba súper bien y eso y lo otro, pero, o sea, nuevamente les digo, si alguien llega y les dice que están mal sin dar información útil y más que útil, información fidedigna, no escuchen, simplemente básense con lo que está escrito, ¿sale? Eh, y bueno, para que se queden un poquito más tranquilos, las traducciones mayormente del Tanaj se hacen entre los textos masoréticos, la Septuaginta, algunos otros elementos, entonces por eso es que viene esta discrepancia de palabras, de ciertos mandamientos, algunas cosas como que no cuadran, pero el comparar versiones, el comparar traducciones, pues a veces también trae como muchas respuestas, ¿sale? Eh, otra cosa. Según los comentarios judíos, dicen que el pueblo de Israel llegó el primero de Sivan, o sea, el primero del tercer mes, lo que en el calendario actual sería aproximadamente por ahí del 6 al 7 de junio, más o menos. Y con el conteo bíblico es, eh, sí, con el conteo bíblico, como nosotros lo llevamos, esta misma fecha, que son 45 días después de la salida de Egipto, que según ellos es el primero de Sivan, sería el 11 de junio. Entonces, hay ahí un par de días que no están como cuadrados, pero para esto hay tres posibles respuestas. Que no debemos hacer caso a los mandamientos de los hombres, porque a fin de cuentas esto que les comento que según llegaron el primero de Sivan y esto y el otro, lo leí de un comentario súper judío. La segunda, puede ser que hubo una coincidencia con respecto a las fechas, con respecto al inicio del conteo del Omer y pues el Shabbat semanal. O sea, como ellos inician el conteo del Omer después del Shabbat de panes y levadura, puede ser que cayó en el mismo día que un domingo, por ejemplo, que es cuando siempre se inician los conteos del Omer según la Biblia. O la tres, que creo yo que es la más acertada, y a fin de cuentas esto es una suposición, pero me hace mucho sentido. La tercera respuesta es que antes no tenían diferentes, ¿cómo se llama? No existía esta discrepancia entre si se tenía que celebrar con, ¿cómo se llama? Después del conteo, perdón, que si se tenía que empezar a contar después del Shabbat de panes y levadura o si se tenía que empezar a contar después del Shabbat semanal, que no existía eso y que todos lo seguían como está escrito, después del Shabbat semanal, un domingo nuestro.
Entonces, igual, no quiero ahí como que enredarlos mucho con eso, pero simplemente se los dejo por si tienen la curiosidad de seguir investigando. Entonces, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí y también esto pues no nos cuadraría mucho porque según ellos sucedió el primero de Sivan cuando llegaron ahí y sabemos exactamente que ellos no salieron el primero de Aviv, o sea, 3 meses antes. Entonces ahí la respuesta igual, más bien y más que nada es un error de traducción, no que el mismo día que salieron, el mismo día del tercer mes llegaron al Sinaí, sino que en ese mismo día, hablando del primero de Sivan, si es que sucedió así, que ese mismo día llegaron. Es una redundancia, pero pues así, a veces así hay pues cierto tipo de confusión con respecto al lenguaje que se utilizaba anteriormente. Dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Como les decía, el desierto es un lugar que saca pues, lo peor de nosotros. Y Moisés subió a Dios y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo lo que el pueblo respondió, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Dice, entonces el Eterno dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos. Y para los que estuvieron en el día de Tevilá que tuvimos hace casi una semana, les comentaba que justamente les leía este texto de santifícalos y esto pues tiene la implicación de hacerte ritualmente puro. Era lo que los sacerdotes, los levitas hacían antes de realizar sus labores dentro del templo. Literal, se lavaban, se echaban un baño y ahora sí empezaban. Y no nada más era para que, ay, pues traigo tierrita en las manos o algo así, sino que tenía una implicación o más bien una connotación más ritual, de que estoy a punto de entrar a servirle al Señor, pues tengo que entrar santificado, o sea, consagrado. Entonces, de esa manera, pues también, si es que ustedes desean hacer inmersiones frecuentemente o cualquier cosa, no importa tanto la manera en la que se haga, siempre y cuando sea con esa intención de santificarnos y morir a nuestro hombre carnal. Eh, solamente es esto. Dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Como les decía, pues estar ritualmente puro. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, nos saltamos unos versos, dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Eterno dijo, Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Eterno, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Eterno para que el Eterno no haga sobre ellos estrago. Moisés dijo al Eterno, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el Eterno le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo,
mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Eterno, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y bueno, no es secreto, creo que todos conocemos la historia. Acto seguido, literal, verso después, bueno, capítulo y verso después de lo que leímos aquí, empieza Dios a dar las 10 declaraciones, donde el pueblo solamente aguantó escuchar esas 10 declaraciones, pide que ya no hable Dios directamente a ellos, sino que pues Moisés sea como ese intermediario. Entonces, nos damos cuenta, como les decía al inicio de esta lectura de Éxodo 19, que aquí ya no queda en palabras y que Dios me dijo y esto y lo otro, o sea, ya en este momento se hace de manera simbólica una ceremonia nupcial, un desposorio donde Dios toma a su pueblo por esposa. Entonces, nos damos cuenta que bíblicamente el hacer o el tomar ese paso no es cualquier cosa, no es algo sencillo, sino al contrario, es algo que implica mucha responsabilidad. Y hablando en lo terrenal, una relación o un desposorio que puede haber entre hombre y mujer, cualquiera, nos damos cuenta que tan importante es que el pacto no lo estás haciendo ni con la mujer, ni con los papás que podemos decir, híjole, es que les tengo mucho respeto y como son mis suegros, pues ahí sí cumplo el pacto. No, el pacto lo estás haciendo con Dios directamente. Y si, por ejemplo, te da cosa defraudar a tus suegros, ¿cuánto más a tu suegro espiritual, al mejor suegro que te puedes imaginar? Defraudarlo, pues no estaría tan padre. Entonces, Shavuot tiene pues mucho este sentimiento y este ambiente como de boda. Es por eso que, pues digo, en todas las festividades, pues a mucha gente le gusta ir de blanco y todo, pero ahí, pues no me atrevería a decir que es requisito, pero casi, casi lo es, porque como estamos recordando lo que fue en el Sinaí, lo que pasó en el Sinaí, que nos tomó por esposa, pues nos damos cuenta de que tenemos que ir bien vestiditos, bien peinaditos, bien perfumaditos, porque vamos a ir ante la presencia del esposo. Entonces, como les decía, no me voy a meter tanto en elementos y que la fruta, la miel y lo demás, ya lo veremos ese día, pero me gustaría ahora pasar como algo, pues algo triste y algo que comparándolo con algo más no me había dado cuenta de ello hasta pues prácticamente que estaba haciendo el estudio. Eh, no puedo ser muy enfático o demasiado enfático en esto de que las festividades tienen un antes y un después. Lo que estamos viendo ahorita, Éxodo 19 en adelante, es el antes, por así decirlo. La primera ocasión en la que se dio la fiesta de Pentecostés. Y teniendo en mente que fue pues el momento en el que Dios tomó por esposa a su pueblo, pues es un tanto triste que minutos, casi casi después, ni siquiera minutos después, estando en la ceremonia de bodas, el pueblo le es infiel al esposo, la esposa le es infiel al esposo. Entonces, ni siquiera se esperó a después de la luna de miel, después de un año, no, o sea, ahí mismo en la boda, la esposa le estaba poniendo el cuerno al esposo. Entonces, verlo de esa manera es algo triste, pero hay algo que nos da esperanza y es la siguiente parte o el después de esta festividad de Shavuot que vamos a ver en Hechos 2. Afortunadamente, después de este error, nosotros y en su momento los discípulos tuvieron la oportunidad de hacer esta restitución por el error garrafal que se había cometido en el Sinaí. Entonces, vamos a leer Hechos 2, versículo 1 en adelante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y si recuerdan lo que leíamos hace unos versos, pues en el
Pentecostés del antes, en el Pentecostés que se dio en el Sinaí, pues también fue como muy sobrenatural, muchos truenos, estruendos, o sea, cosas que no se pueden replicar y podríamos decir que son hasta sobrenaturales. Y el hecho de que todas estas cosas se den de esta manera no es simplemente porque Dios quiera como alardear de que miren, y soy todopoderoso. No, 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 no. De hecho, me atrevería, digo, no soy Dios ni tengo la capacidad de preguntarle directamente, pero por cómo se dan las cosas en las escrituras, me atrevería a decir que ese no es el objetivo principal, sino en este caso, en el caso de Pentecostés en el Sinaí, y por ejemplo, en el caso en el que Yeshua fue bautizado en el Jordán, eh, tuvo que haber estas señales milagrosas para que se confirmara que todas aquellas personas que estuvieran recibiendo el pacto no estaban locas y que esa encomienda no venía de ellos, no venía de hombres, sino que venía de Dios directamente. Entonces, lamentablemente, porque somos muy escépticos, tuvieron que haber ese tipo de confirmaciones milagrosas para que la gente no dudara. Entonces, pues sí, tuvo que haber también un estruendo aquí en Hechos 2 en esta fiesta de Pentecostés. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, mucho ojo, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Otras lenguas no se refiere a balbuceos, ni lo que desafortunadamente se da mucho en congregaciones, no sé exactamente qué denominación son, si son pentecostales o no sé, se da mucho en el cristianismo de que ya hablan lenguas y te incitan y de repente se para el pastor a hablar, a dar un mensaje en lenguas y tiene que haber un traductor. O sea, no, no tiene que haber traductor, no tiene que haber ese tipo de cosas. Es una condenación a Efraín, estaba profetizado que iba a suceder así, pero como tal, a lo que se refiere hablar en otras lenguas es hablar otros idiomas, así de sencillo. Tan así que más adelante vamos a ver que la gente le entendía, no tenía que haber solo una persona que entendía ese único idioma para traducir a la gente. No, no se trata de eso. Entonces, también muy interesante y haciendo conexión como con lo que son idiomas y no pues un balbuceo, era que según registros históricos y uno que otro comentario, dicen que sucedió esto mismo prácticamente de la misma manera en el Sinaí, que como habían muchas personas de diferentes naciones, hablaban diferentes lenguas, era muy diverso, por así decirlo, eh, tuvo que haber aquí sí estos traductores dándoles a entender a las personas lo que Dios estaba hablando en hebreo. Entonces, de ahí también nos podemos agarrar para decir de que no eran balbuceos, es más bien como para alcanzar a más gente, si lo quieren ver así, pero no se trata de lo que se hace en todo eso. Ahí está, gracias Rafa, son los prendecostales. Y pues bueno, solamente para que quede ahí bien claro esto, no tiene que ser torcido para jalar a más gente, no. Dios se encarga de quién sí escoge, quién recibe el mensaje y eso no nos tiene que importar a nosotros. Número 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, si les entendían. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían,
están llenos de mosto, o sea, están borrachines. Y no, no estaban borrachos, no estaban tomados como aquí pues la gente lo pensaba, simplemente estaban cumpliendo o estaban haciendo esa restitución que les comentaba que se tuvo que dar por el error del Sinaí, haberse ido con los ídolos, haberle sido infiel al esposo en la misma ceremonia de bodas, pues estaban cumpliendo pues justamente todo esto. Y no nada más quedó en de que un milagro y les hablaron en sus lenguas, sino que en el siguiente versículo, versículo 14, Pedro empieza, podríamos decir, y me atrevería a decir que empezó a despuntar en el ministerio. Eh, sí se menciona en algunos evangelios que hacía algunas cosas, pero creo que este fue el boom de Pedro y pues posteriormente de algunos otros que también iban a destacar. Y tan así que el discípulo que no estuvo con Yeshua, pues fue el que más desempeñó como sus dones en el ministerio, que fue Pablo. Se burlaban de él porque pues no, bueno, no se burlaban, le menospreciaban porque decían que él no tenía derecho de hacerse llamar discípulo, apóstol, nada de Yeshua, porque pues no estuvo con él. Pero incluso con eso, incluso siendo como un hijo abortivo, si lo quieren ver así, un discípulo que no tuvo, una persona que ni siquiera tuvo nada que ver con nuestro Mesías, fue el que más hizo ministerialmente. Entonces, vemos que afortunadamente puede haber este tipo de restitución y ¿qué creen? Nosotros también tenemos la oportunidad de, pues por lo menos hacer algo por los errores que se cometieron en el pasado. Con esto no estoy diciendo de que, ay, ya, o sea, pagamos nuestra deuda y somos buenos porque hacemos algo y ya así viene nuestra salvación. No, simplemente en agradecimiento y si lo quieren ver hasta cierto punto por vergüenza de lo que hemos o lo que fuimos en el pasado, pues ¿por qué no echarle ganas? ¿Y por qué no, pues estar con todo con el Señor y, y tener mucho cuidado de caer como en la mediocridad y decir de que, pues no, o sea, ya Dios envió a su Hijo por pago de mis pecados, es lo único que tengo que hacer, pues no. O sea, eso demuestra que no estás agradecido y hasta cierto punto que no has entendido realmente el mensaje. Entonces, así como Pedro, que habiendo, habiéndose dado cuenta de que recibió el contrato matrimonial, que recibió su presencia eh, y que era como la luz verde para empezar pues esta carrera de resistencia, no se quedó con los brazos cruzados, no se quedó sin hacer nada, sino que al contrario, hizo muchas cosas y que no solo eso, inició de una manera muy buena, alcanzando pues a gran parte de los que estaban ahí y presenciaron todo esto. Y también esto tiene una total similitud con lo que hizo Yeshua con un personaje. Así como nosotros tenemos la oportunidad de hacer la restitución del error o de nuestros antepasados en el Sinaí, Yeshua también vino a cumplir eso, incluso sin tener como la necesidad de hacerlo. Eh, ven que menciona Joseph mucho este título de y Yeshua al postrer Adán y esto y el otro, o sea, lo menciona demasiado y a lo que se refiere y lo que significa ese título del postrer Adán es que es como, lo voy a decir así, pero tal vez no es el mejor término, como el Adán mejorado o el Adán, no encuentro un término muy bueno, pero, o sea, Yeshua vino a cambiar lo que hizo Adán, vino a cubrir el error que cometió Adán, que fue el pecado, el, pues, romper ese primer mandamiento, esa primera ordenanza que el Señor les había dado. Entonces, por eso es que Joseph dice que Yeshua es el postrer Adán, vino a cubrir el pecado y a
a restituir ese error que se había hecho. Entonces, en nuestras manos, claro está, el permitir que el Señor obre por medio de nosotros y pues hacerlo solamente en agradecimiento y, y porque pues nos da dones y tenemos que utilizar nuestros dones. Y bueno, como resumen, eh, para todo esto de la cuenta del Homer, recuerden, debemos de iniciar un camino de mejoramiento en nuestras vidas, un mejoramiento personal, también, por supuesto, con nuestras familias, pero el cambio inicia en nosotros mismos. Y todo esto, pues, ¿qué beneficio tiene? Pues beneficio propio. O sea, creo que estaríamos mal en decir de que, ay, yo para qué quiero mejorar o el Señor me llama a mejorar. Pues, en primera, qué soberbios seríamos en pensar eso. Y en segunda, un pensamiento bastante irracional porque todo ser humano tiene mucha oportunidad de mejoramiento, muchas áreas para mejorar. Y pues bueno, simplemente también lo más importante, si no hay templo, ¿por qué cumplimos todas estas cosas? O sea, incluso estamos bien en hacerlo. Pues sí, al igual que con Pesaj, no estamos llevando como tal el sacrificio ni la ofrenda, no estamos diciendo que nosotros lo estamos haciendo, simplemente es tratar de llevar o tratar de cumplir el mandamiento conforme a nuestras posibilidades. Y en este caso, cambia un poco con respecto a Pesaj, porque Pesaj es ahí un tanto complicado de entender y aplicarlo. Pero, por ejemplo, el conteo del Homer sí es un mandamiento, o sea, dice, y contarás y harás esto, bla, 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 y posterior a eso, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, estatuto perpetuo. Entonces, esto sí es un mandamiento y ya vimos que pues, no es cualquier mandamiento, o sea, es un mandamiento para nuestro beneficio. Y, y fíjense, o sea, tanto así como si el Señor nos debiera algo de que, ok, te voy a dar un consejo para que mejores. Al contrario, nosotros somos los que le debemos todo, le debemos la vida, le debemos absolutamente todo, y aún así nos da a manos llenas. Entonces, si eso no es motivo de agradecimiento para nosotros, pues no sé qué realmente lo sea.